Muy bien, amables oyentes de Radio Moderna 930 amplitud modulada, estamos como todos los días viernes a esta hora con el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales. Y nos acompaña el secretario general del Sindicato de Trabajadores del SENASA, nada menos que Augusto Rodríguez Favarato. ¿Cómo está, don Augusto? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Siempre un prestigio de dirigirme a tu distinguida audiencia, de estar contigo, contestar a tus inquietudes, hacerle conocer un poco a la opinión pública de cómo está la situación real, tratar de llamar un poco a la reflexión a las autoridades, a ver si de alguna manera logramos una concertación para el problema de gobernabilidad. Así es. Tengo en mis manos, don Augusto, un documento que puede causar risa, porque uno dice cómo es la vida, ¿no? Malos funcionarios se van de una entidad, pero terminan en otra. O sea, los trabajadores, por ejemplo, de una entidad ven irse a un mal funcionario y dicen, bueno, qué bueno, empiezan nuevos aires en esta entidad, pero ese que ya se fue se va a otra, se recicla, y los trabajadores de esa otra entidad están preocupadísimos. Y esto es el caso, lamentablemente, del CENAMI. El CENAMI, como ustedes saben, es un servicio nacional de meteorología e hidrología importantísimo en nuestro país. Y resulta que don José Percy Barrón López, que antes había sido director general de la Oficina de Planificación en el ejercicio del SENASA, ahora ha terminado en el CENAMI, también como funcionario. El sindicato del CENAMI se acaba de pronunciar a través de una misiva dirigida al presidente ejecutivo del CENAMI, el señor Ken Takahashi Guevara, en pocas palabras diciendo, oye, ¿cómo a un personaje terriblemente cuestionado lo traen acá, donde seguramente también va a causar una serie de problemas? Entiendo que usted ha revisado también este documento, don Augusto. Yo quisiera una opinión suya, en principio, sobre el comportamiento que tuvo en SENASA este señor José Percy Barrón López y los cuestionamientos que se dieron. Acabo de tomar conocimiento recientemente acá en la radio del documento. No tenía conocimiento de que había este documento. En todo caso, solo un comentario sobre el particular. Por favor. Un comentario de una experiencia propia, no de en general sobre el documento. Hay algunos cuestionamientos que, bueno, habría que todavía esperar la respuesta del ingeniero Barrón, porque no puede ser solamente de un lado las denuncias, claro. ¿No? Pero solamente una cuestión personal. Se ha cuestionado mucho el hecho de que el ingeniero Barrón nunca respondió ni dio un sustento técnico lógico al hecho de que cuando se estaba reestructurando el SENASA con ocasión de esto del tránsito a la ley Servir, una de las direcciones del SENASA que tiene que ver netamente con las actividades técnicas del SENASA, que tenía que ser catalogada como una institución de tipo misional, la ponga como una institución de tipo de apoyo, como son la Oficina Centro de Diagnóstico y Producción del SENASA. Es una institución que tiene que ver con los laboratorios y tiene que ver con la actividad técnica del SENASA, y por lo tanto tenía que haber sido una institución misional. Nunca dio respuesta técnica a esa pregunta, a pesar de que fue postulada por el mismo director de la Oficina Centro de Diagnóstico y Producción, en ese entonces el doctor Roberto Acosta. Nunca dio respuesta a esa pregunta. Y otra es que nunca tampoco se dio sustento legal, o sustento técnico, perdón, no legal, sino sustento técnico a eso de famosa frase de los profesionales polifuncionales que tenían que ver con la estructuración de SENASA. Nunca se dio un sustento técnico y jamás se llegó a demostrar cómo es que se llegó a la conclusión de que SENASA era percibida como una institución burocrática. Entonces son dos cuestionamientos que para mí
dicen mucho de la conducta de una persona que tiene que ser transparente cuando se le cursan documentos o cuando tiene que sustentar documentos técnicos que tienen que ver mucho con el funcionamiento de SENASA y sobre todo los problemas que ha solucionado mantener este tipo de posición o hacer funcionar el SENASA de acuerdo a este tipo. Sobre eso podría yo hacer un comentario, no sobre total el contenido del complemento. Eso ha sido transmitido y algunas otras cosas de lo que dice el documento también a través del Facebook del sindicato y creo que de ahí lo han captado los compañeros del Senami para expresar su preocupación al presidente ejecutivo del Senami. Ahora, es normal que funcionarios con cuestionamientos, no sé si investigación, usted lo aclarará, pero por lo menos con cuestionamientos y que, no digo que son echados, pero por lo menos cambiados, terminen en otras instituciones, o sea, como reciclados, digamos. Bueno, eso es casualmente uno de los problemas que está afectando la gobernabilidad. Pareciera ser que en el Perú no existe gente nueva, gente con nuevos principios, con nuevos conceptos. Entonces, si vamos a comenzar nuevamente con lo mismo, yo creo que va a ser un poquito difícil llegar a solucionar el problema de gobernabilidad. Normalmente, ¿qué es lo que sucede en la administración pública? Siempre se dan a veces situaciones en las que existe algún tipo de relación amical porque han estado en algún evento público o porque, bueno, tienen algún tipo de, porque son vecinos, porque son amigos, a veces porque hay un compadrazgo y entonces, bueno, se produce este tipo de situaciones, ¿no? Funcionarios que, bueno, han tenido algún tipo de cuestionamiento, yo no digo sean culpables o no, pueden ser técnicamente muy buenos, pero lamentablemente sus metodologías no son las más correctas. Entonces sucede este tipo de cosas que tiene que ponerse fin ya en la administración pública, porque hay que darle oportunidad a sangre nueva, a gente nueva, para que la gente nueva comience también a establecer sus nuevos sus ideas para poder desarrollar el destino que debe tener las instituciones del Estado, ¿no? Claro, porque yo digo, básicamente, si necesito, digamos, que alguien ocupe determinado puesto desde el Estado, trato de buscar pues gente honesta o básicamente sin cuestionamientos, ¿no? O investigaciones de por medio. Bueno, está tan arraigado el problema en la administración pública que es difícil dentro de las instituciones encontrar la confianza en las personas que desde que llegaron a una institución fueron formadas así, o personas que llegaron por amistad, o personas que llegaron porque tienen que pagar tributo a algún favor que se les ha hecho. Entonces comencemos ya nuevamente a investigar esa problemática porque también eso tiene que ver mucho con la gobernabilidad del país. Así es. Bueno, entonces solamente solidarizarnos con los amigos trabajadores del Senami y ojalá que la respuesta del presidente ejecutivo de esa institución les aclare el panorama a ellos y que no sé si tengan que cambiar al funcionario, pero hay que prestarle mucha atención a su comportamiento al interior de esta entidad que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senami. En todo caso, usted secretario general de un sindicato tan importante como el SENASA, ¿qué les recomendaría o qué les diría a los trabajadores del Senami que lo están escuchando? Bueno, que estén alertas nomás, que estén alertas y que ellos apuesten también por lo que está apostando el Sindicato de Trabajadores de SENASA, que es la concertación, y busquen el modo de llegar a un arreglo, a una situación en la cual sea lo mejor para los intereses del país, lo mejor para los intereses de la institución y lo mejor para los intereses de los trabajadores. Muy bien. ¿Cómo están las cosas en el SENASA, don Augusto? Bueno, estamos en un proceso bastante difícil como es fortalecer las nuevas posiciones de interés de cambio que han manifestado tanto el ministro de Agricultura como el jefe de SENASA. Sabemos, y bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de que hay presiones por fuera, que hay una serie de cosas que intervienen a veces para poder consolidar una posición. Entonces estamos tratando en lo posible de buscar, de llamar a la concertación, pero una concertación limpia y transparente,
poder llegar a un acuerdo, porque de eso depende la gobernabilidad del país. Hoy tenemos un gran problema que se ha heredado de los gobiernos anteriores, este problema que afecta mucho a la gobernabilidad, y es el reconocimiento de los derechos laborales, que son ya no derechos laborales que son discutidos, sino derechos laborales que son entregados ya con sentencias vinculantes del Poder Judicial y que tienen que ser necesariamente reconocidos de alguna manera. Estamos teniendo algún problema para ponernos de acuerdo. Justamente hemos tenido una reunión la semana pasada, tuvimos una reunión con el jefe de SENASA, pero no pudimos llegar. ¿Para ponerse de acuerdo en que acepten la acción de la justicia? Tenemos que sí. Ahí no habría que ponerse de acuerdo, ahí solamente lo que hay que hacer es cumplir lo que la justicia manda. Bueno, sí, por eso, hay que hacer cumplir lo que la justicia manda, pero eso también supone algún tipo de proceso o algún tipo de arreglo en la institución, porque lo que se malogró en una oportunidad es difícil de arreglar solamente de un plumazo también, ¿no? Entonces hay que tener la voluntad y comenzar a trabajar para poder sustentar eso. El problema es que, como es una situación muy delicada y muy difícil, a veces, bueno, lo más fácil o lo más sencillo es dejarlo como está y seguir para adelante, pero eso no es la solución. La solución para la gobernabilidad, porque nosotros no buscamos solamente una solución que beneficie a los trabajadores, que beneficie a quienes se han perjudicado con esa decisión. Buscamos una solución para la gobernabilidad, buscamos una solución para la concordancia de la solución de los problemas que tienen que ver mucho con la legalidad, que tienen que ver mucho con la constitución política del Estado. Porque si quienes tienen que respetar la constitución política del Estado, si quienes tienen que dar el ejemplo no lo respetan, entonces ¿qué nos queda a nosotros los trabajadores? Claro. Es un contexto difícil. Ahora, por eso mismo los sindicatos también tienen que fortalecerse. Los sindicatos tienen que sumarse, tienen que consolidarse. No sé si fusionarse, pero tienen que asumir, digo, si no usted me corrige si estoy mal, usted tiene mucha experiencia, tienen que asumir protagonismo en la vida del país. Están ya asumiendo protagonismo, estamos siendo quienes estamos apoyando mucho las acciones que está propiciando el actual gobierno. Ya, como le digo y como le expresé la vez pasada, hay una voluntad para que la presidencia del Consejo de Ministros directamente tenga el acceso con las instituciones o los representantes de las instituciones del Perú, como son la CGTP y todas las instituciones, ¿no? El UNACE, el MIL y todas esas instituciones que están que representan a los trabajadores. Hay una voluntad de concertación con ellos. Entonces, ahora, ellos también tendrían que revisar de nuevo sus estatutos y revisar también lo que han estado avanzando en los últimos 10, 15 años, y que si hay que renovarse, pues hay que renovarse. Por eso, eso se está haciendo, se está trabajando ya con eso para poder llevar propuestas concretas, no propuestas extremas tampoco, porque hay que reconocer que no se puede llevar propuestas extremas, pero también por parte del gobierno actual. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de poder demostrarle que queremos trabajar, que estamos de acuerdo con su política de concertación, pero la gobernabilidad solamente se va a poner en marcha, se va a reforzar y va a dejar de sufrir el deterioro que está sufriendo cuando se reconozcan realmente la autonomía de los poderes, de las decisiones de los poderes de Estado, y cuando los poderes de Estado actúen coordinadamente. Así es, estoy de acuerdo en eso. Vamos de inmediato a la pausa y luego seguimos conversando con don Augusto Rodríguez Favarato, secretario general del sindicato SENASA. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. Muy bien, son las 5 de la tarde con 16 minutos. Me ha dejado un poco en la inermidad don Augusto Rodríguez Favarato, por supuesto sin ánimo de incomodarlo, pero quería que me explique un poco más, porque él habla de la concertación y dice el gobierno, lo cual es cierto, el gobierno del presidente Vizcarra, desde que ha llegado al poder, habla de que tenemos que concertar, tenemos que unirnos y todo, y don Augusto Rodríguez dice, efectivamente, que la concertación, etcétera, etcétera. El tema es, lo tenemos claro lo de la concertación, pero ¿cuál es o cuáles son los problemas para que se den concertaciones en distintos ámbitos de nuestro país? ¿Usted tiene idea de eso? ¿Cuáles son los problemas? Hay un gran inconveniente, un gran problema. No sé si será tan difícil de solucionar. Y es este problema de renovación de autoridades. Lamentablemente... Pero el presidente es nuevecito. Sí, lamentablemente... Los ministros son nuevecitos. Lamentablemente los ministros y todo, pero todo gira alrededor de un grupo de élite. ¿Es así o no es así? Usted me dará la razón. Siempre los mismos nombres, las mismas personas, los mismos que son conocidos, que entre ellos se conocen por un motivo. Me parece injusto lo que usted dice si vamos a abocarnos respecto a los ministros. Los ministros todos son nuevos y gente desconocida. Es más, tampoco aparecen en los medios, que yo me acuerdo solamente del señor Alfaro en el Ministerio de Educación, el señor Mostajo en Agricultura, y luego Sánchez en el Ministerio de Trabajo, y después casi no me acuerdo. ¿Por qué? Porque de algún modo no tienen protagonismo, que debieran tenerlo, y también porque son nuevos. Corríjame. No estamos hablando ni generalizando. Estamos viendo, esto sucede a nivel de funcionarios, y lo estamos viendo. Este es un ejemplo concreto, ¿no? Este es un ejemplo concreto. Entonces, hay un problema, es difícil, y cómo se han ido formando las generaciones a través del tiempo. Se han ido formando a través de este tipo de sociedad, en el que el compadrazgo, la amistad es lo principal. Entonces, ¿qué sucede cuando sale un jefe nuevo en una institución? El jefe nuevo tiene una voluntad de cambio y todo, pero se encuentra con un problema, dentro de la situación que sucede dentro de las instituciones del Estado, en que la mayoría o la gran parte de los trabajadores han llegado a esa institución por favor, y precisamente por favor, o le deben algún favor o algún beneficio a quienes se fueron, y entonces difícilmente se adaptan a las nuevas disposiciones. Entonces hay que ver cómo se puede solucionar ese problema. Y es más, ¿no? Todos sabemos que como hay ese tipo de problema en otras instituciones, en otros lugares, hay gente, y sobre todo a veces grupos de poder, que no se benefician con los cambios. Entonces comienzan pues las conspiraciones, comienzan a hacer tratamientos por lo bajo, y comienzan situaciones que desestabilizan las nuevas gestiones. Ese es un problema difícil para la concertación. Usted está hablando de funcionarios e incluso de técnicos que están en diferentes entidades del Estado, que trascienden los gobiernos, o sea, pasan los ministros, pasan los presidentes, y ellos siguen ahí, y que, a decir de algunos analistas, incluso, si no usted también me corrige, porque esa es la idea de entrar en la controversia, que incluso desarrollan una suerte de mafias al interior de estas entidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un nuevo jefe, ese nuevo jefe se da cuenta que no puede hacer nada, porque está rodeado de personas a las que no puede sacar, y que son los que realmente están manejando la entidad.
y se les califica de mafiosos. Y entonces cuando uno va escarbando encuentra actos de corrupción. Y solamente cuando el escándalo revienta mediáticamente sacan a uno, a dos, pero no cortan de raíz ese problema. No sé si estamos hablando de lo mismo. Bueno, usted lo ha dicho, Ahí está. No lo he dicho yo, ¿no? Y eso no es una cuestión que no sea de conocimiento público, ni es una denuncia, ni nada que se tenga que aclarar. Eso ya es bastante un cáncer. conocido, es un caso, es bastante conocido. Entonces, ahí el problema para la concertación, ahí el problema para la concertación. Nosotros recientemente hemos tenido una reunión de la que, por cierto, no salimos muy contentos, que digamos, o no. Solamente, bueno, apoyamos sí la voluntad que hubo para llamarnos a la reunión, pero faltaba el complemento, faltaba la política de Estado, faltaba en esa reunión el señor ministro de Agricultura. Tuvimos una reunión con el doctor Roberto Acosta, no llegamos a ningún hecho concreto, no podíamos tampoco en ese momento por toda esta situación que hay. Entonces, pero no es que se han peleado ni nada, sino que no han podido entrar en un consenso. No, sino que para entrar en una concertación, como siempre lo he explicado y lo he dicho, no puede ser solamente de dos partes. Esto es una trilogía en la que tienen que entrar también las políticas de Estado. Así y las políticas de Estado las maneja el ministro de Agricultura. Entonces, en ese sentido, se ha cursado un oficio solicitando una invitación al ministro de Agricultura el día martes. Claro, el día martes lo hemos hecho llegar. Entonces estamos a la espera de la respuesta del ministro de Agricultura. Queremos tener también sus opiniones, queremos también saber qué es lo que él piensa, cuáles son las políticas de Estado. Pero la idea básicamente es la concertación, la conciliación, no ponernos en posiciones extremas, porque entendemos que hay una calamidad que él ha heredado y hay una calamidad también que ha heredado el jefe de SENASA. Entonces estamos buscando la concertación, porque solamente de esa manera, solamente reconociendo los verdaderos derechos, los derechos que son de carácter vinculante ya y que no admiten ningún tipo de duda, es que se puede llegar a tener una solución concreta a esta gobernabilidad. Mire, hay un ejemplo concreto, ¿no? Y un saludo también a todos los maestros, los profesores, que hoy es su día. Un abrazo sobre todo a aquellos profesores que sacrificados del magisterio, nunca bien entendidos, criticados, pero sin embargo que hacen una gran labor. Esperemos que han tenido la voluntad de levantar ya la huelga, esperemos que esta vez vayan y con su trabajo van a beneficiar a las criaturas, a los niños, a los lugares más alejados, van a dar un beneficio a la institución. Esperemos que esta vez el gobierno sea sincero, transparente y les dé pues lo que realmente le corresponde a ellos. Mi abrazo sobre todo a aquellos profesores del magisterio que han tenido esta actitud loable. Y esa es la manera como se debe trabajar, pero con transparencia. Anteriormente no se ha trabajado con transparencia. Y eso es lo que buscamos, ahora en el sindicato de SENASA. Buscamos la concertación y el diálogo con el ministro, pero buscamos una concertación y un diálogo transparente. Nosotros no vamos a tener posiciones extremas, vamos a entender y vamos a comprender la dificultad. La gobernabilidad no se le va a devolver al país en un día, ni en 2 días, son años. Pero tampoco vamos a permitir que esto siga sucediendo. Tenemos que detener ese deterioro, tenemos que evitar que se deteriore más la gobernabilidad. Usted ha hablado del caso de los profesores y yo aprovecho para plantearle lo siguiente. Efectivamente, en nombre de esa gobernabilidad, hablaba usted de la CGTP y todo lo demás y decíamos, bueno, ellos también tienen que reorganizarse y plantearse cosas, etcétera. En el caso de los profesores, ellos acaban de suspender su huelga, ellos encabezados por Pedro Castillo, y la pregunta es si ellos también, ya no ha llegado el momento acaso que ellos también empiecen, la dirigencia digo, empiecen a conversar, porque uno dice, ¿es bueno o es malo que hayan más de un sindicato de profesores? Castillo, digamos que encabeza el liderazgo de una suerte de SUTEP CONARE y el SUTEP de otro lado dice que eso no está bien, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted el tema? Bueno, esa es la democracia.
Esa es la democracia. Muchas veces hay posiciones encontradas, pero como le digo, ¿no? Le insisto, ¿deben haber varios sindicatos de profesores o debe haber uno solo? Debe haber no solamente varios sindicatos de profesores, no debe haber varios sindicatos de profesores, no solamente eso, no debe haber varios sindicatos de servidores públicos, debe haber un solo sindicato único de servidores públicos. Porque eso los consolida, eso les da fuerza. Eso consolida y da fuerza, eso es un principio que ya lo trató también en alguna vez, en algún aniversario, en una actividad que tuvimos con el UNACE, ¿no? Era una gran idea que se estaba proclamando para formar un solo sindicato de trabajadores. ¿Cómo quedó eso? ¿Está todavía en ciernes o ya se cayó? No sé en qué situación se encontrará eso, si todavía hay el precepto. Si aquí vino uno de sus dirigentes, estaba muy animado con el tema. Todavía hay esa voluntad, pero sería un gran logro para todos los servidores públicos llegar a consolidar la idea de un solo sindicato, a un solo patrón, un solo sindicato, ¿no? Claro, ahora, la idea no es, porque algunos oyentes todavía pueden estar pensando, porque no faltan, algunos oyentes dicen, no, los sindicatos para salir a quemar llantas, no, justamente lo que decía don Augusto Rodríguez Favarato, sindicatos que estén preocupados en el tema de la gobernabilidad y la concertación, porque nada nos conduce a temas positivos si vamos con el asunto del extremismo, salvo que, y ahí me dirá don Augusto Rodríguez Favarato si estoy equivocado, salvo que enfrentemos situaciones, pues Hernán, como la corrupción. Ahí tenemos que ser extremistas, yo creo. De repente don Augusto Rodríguez dirá, no, con ellos también hay que concertar. Yo creo que no. Con la corrupción hay que ser sumamente extremos. ¿Qué dice usted? A todos nos toca denunciar, y a todos nos toca denunciar con la verdad, con pruebas en la mano. Y sí, para combatir la corrupción hay que tener posiciones realmente extremistas, Bueno, y como ya estamos concluyendo, ahorita nos corta Hernán, nos quedan todavía 2 minutos, y frente a todo esto que hemos hablado, ¿cómo podría resumir su participación esta tarde el secretario general del sindicato SENASA, no hablando solamente ya del sindicato, sino justamente respecto del país y del gobierno del presidente Vizcarra, que yo creo, como usted, que está actuando de buena fe y que quiere la gobernabilidad y que quiere la concertación, pero problemas hay, usted los acaba de mencionar. ¿Qué mensaje podría darle a la audiencia de Moderna a partir de ese contexto? Básicamente, un mensaje a uno de sus representantes que a mí me parece también que está aplicando la política de concentración. Básicamente un mensaje al ingeniero Mostajo, decirle que buscamos concertación, que estamos a la respuesta del oficio que se le ha enviado, y que vamos a tener esa política de concertación y no de extremismo cuando él nos convoque para poder llegar a soluciones concretas. Muy bien, ha sido muy amable, don Augusto, muchas gracias. Gracias, don. Ha sido don Augusto Rodríguez Favarato, nada menos que secretario general del sindicato SENASA. Señoras, señores, muchas gracias por la atención prestada. Regresamos el próximo viernes. Feliz fin de semana.